Bienvenidos hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a ver qué significa, ¿sí? Mateo 5, 39 o 38 en adelante hasta el 40, ¿ok? Mateo 5, 38 al 41, ¿ok? Vamos a entender qué significa dar la otra mejilla. ¿Qué significa si nos quitan la capa, dar la túnica? ¿Qué significa si nos obligan a ir 1 milla, que vayamos a 2 millas? ¿Ok? Vamos al versículo. En esta versión dice, el 38 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. El 38 habla de venganza. Venganza o responder igual. Dice Cristo, oíste que fue dicho. Ahora, cuando Cristo dice, oíste que fue dicho, no está hablando de la ley de Dios. Hay una ley en la Torá, hay una ley en la ley de Dios en el Antiguo Testamento parecida, pero no es lo que pensamos nosotros, porque Cristo aquí lo está diciendo, oíste que fue dicho, y nos está dando la verdadera interpretación. Entonces, cobrar ojo por ojo y diente por diente no está en la ley, sino en la ley oral, en la ley de los judíos, ¿ok? Luego el 39 dice, ¿sí? Ahora vamos a entender este ojo por ojo. Se llama la ley del talión, así se conoce y aparece en las culturas antiguas. Y las culturas antiguas decían que si alguien le saca un ojo a alguien, bueno, también se le debe de sacar un ojo. ¿Ok? Si alguien le tumba un diente a alguien, también se le debe de tumbar un diente. Entonces, Jesús dice, no es así. ¿Sí? Entonces viene el 38 y Jesús dice, no resistáis al malvado. Ahora, esta palabra resistáis aparece en Efesios 6:13. Vámonos a Efesios 6:13. Aquí Pablo utiliza la misma palabra para entender la idea que es resistáis. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Ahora, esta palabra resistáis, hermanos, esta palabra resistáis está ligada en el griego a no contender. No significa que no debemos contender. ¿Sí? Perdón, no significa que debemos contender o responder de la misma manera. No podemos responder mal por mal, de ninguna manera. Ahora, esta palabra en el griego, ¿sí? En el griego se utiliza para tolerar. ¿Sí? O no rendirse. Por eso vimos, ¿sí?, el versículo de Efesios 6:13. Pablo te está diciendo, no te rindas en el tiempo del mal. Así, terminando la batalla, vas a seguir de pie. ¿Sí? Lo que Pablo está diciendo con esa palabra, que no te rindas. Y Jesús te está diciendo lo mismo, que no te rindas ante el malvado, que resistas al malvado. No sé por qué tiene ese no resistáis al malvado, es una mala traducción. ¿Sí? Lo que está diciendo Jesús es que no podemos contender con el malvado. ¿Sí? No podemos contender con el malvado. Ahora, vamos a la siguiente palabra. Cuando dice al malvado, esa palabra, hermanos,
esa palabra, sí, está ligada a una acción con mala intención. Esa palabra al malvado o el malvado se refiere a alguien astuto. Astuto. ¿Sí? Entonces dice Cristo que nosotros debemos de resistir al astuto. Resistir a aquel que hace una acción en contra de nosotros para sacar un beneficio. ¿Ok? Un beneficio. Como un zorro astuto. ¿Sí? Ahora, dice Cristo que no debemos de rendirnos ante un zorro astuto. Y te dice cómo, sí, cómo debemos de actuar. Luego dice en el versículo 39, más bien al que te golpea la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Sí? Y nosotros pensamos que debemos de resistir los golpes, que es literal, que debemos, si me golpean no me puedo defender. Pero vamos a ver, miren hermano, vamos a ver esta versión y vamos a ir a Lamentaciones, que está en el Antiguo Testamento. Lamentaciones 3:30, ¿ok? Aquí Lamentaciones 3:30 está, el mismo lenguaje y el mismo versículo que utiliza Cristo. Sí. Y dice en Lamentaciones 3:30 esta versión, que vuelvan la otra mejilla a aquellos que los golpean y que acepten los insultos de sus enemigos. Ahora, cuando Cristo dice que si nos golpean la mejilla derecha, vuélvele también la otra, Cristo no está hablando de sufrimiento. ¿Ok? Cristo no está hablando de sufrimiento. Ahora, ¿de qué está hablando Cristo? Lamentaciones 3:30 nos dice de qué está hablando, hermano. Miren, de insultos, de algo insultante. Y lo que Cristo está diciendo aquí es lo mismo que Lamentaciones. Si alguien te insulta, quédate con el insulto. No lo insultes. Porque si esa persona te insulta, es porque quiere sacar alguna ventaja. ¿Ok? Y cuando dice Cristo, dale la otra, Cristo te está diciendo, quédate con el insulto. En Lamentaciones así se entiende esta idea, esta forma de hablar. En Lamentaciones 3:30 así se entiende. ¿Sí? De insulto. Un daño, pero no de muerte. Sí, sino de un insulto. Ahora, vamos a ir un poquito en el contexto romano. ¿Sí? En el contexto romano, en la cultura antigua, hermanos, escuchen. En Roma antigua, la cachetada se usaba, ¿sí? O la podía usar alguien importante. Entonces, la cachetada solamente se podía usar para alguien importante o de alto rango o de alto mando a alguien no importante. Y la cachetada, sí, que significaba un insulto, se pegaba con esto, sí, con esto, no con la palma, sino así, como de revés. Esa cachetada de la que está hablando Cristo, hermano, es, ¿sí?, en el contexto en el que Cristo está viviendo
y en el contexto de los que los judíos están viviendo. Entonces, los romanos tenían más derechos sobre los judíos. ¿Ok? Todo aquel que tuviera una nacionalidad judía era, sí, más importante. Así como hoy en día, si tú eres gringo, puede que te traten diferente en algunas naciones o en algunas ciudades, ¿no? O si tú tienes dinero, puede que te traten diferente. Bueno, ahora, esas personas, para no bajar su nivel o su estatus social, no se agarraban a golpes con las personas, ¿sí? Sino que se daba una cachetada, así. No es una cachetada para matar o no, es una cachetada para expresar, ¿sí? Para expresar humillación. Por eso les digo que en Eclesiastés 3:30 habla de insultos, habla de humillación, ¿sí? Entonces Cristo está utilizando la misma idea. Cuando una persona, ¿sí?, astuta como zorro, los humille para sacar, ¿sí?, alguna ventaja sobre ustedes o para declarar alguna ventaja sobre ustedes, vuélvanle la otra, o sea, quédense con el insulto, no le respondan, no lo insulten. Ahora fíjense, en la antigüedad los esposos le pegaban a sus mujeres de esa forma, con esa cachetada, porque era humillación. O sea, de alguien importante socialmente o económicamente, ¿sí?, o políticamente, a alguien que no tenía nada de eso. Ahora, también los amos golpeaban de esa forma a sus esclavos, los amos romanos, ¿sí? Entonces, si querían humillar en público a sus esclavos, le pegaban una cachetada. Después se volvió una cachetada con guante blanco. No sé si han escuchado. Le dio una cachetada con guante blanco. Bueno, es la misma expresión. Humillación pública. ¿Ok? También los romanos humillaban a los judíos o a los hebreos de esa forma, declarando que ellos eran más importantes, ¿sí?, que los hebreos o los judíos. Ahora, esta cachetada y esta idea en el versículo 39, ¿sí?, de que si alguien te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto significa, ¿sí?, y lo más cercano, la idea más cercana que podemos tener es: si alguien te ofende, ¿sí?, si alguien te ofende, quédate así. No intentes, ¿sí?, no intentes contender contra él. No te pares frente a él, ¿sí? No resistas a la humillación, sino acepta la humillación. Entonces, el versículo 39, más que de dolor o algo por el estilo, está hablando de humillación. Sí, humillación. No sé si recuerdan cuando un soldado le pegó una cachetada a Cristo antes de su crucifixión. ¿Sí? Y dice: ¿cómo te atreves a hablarle así al sumo sacerdote? Y el soldado le pega una cachetada. Pero esa es la cachetada que se está utilizando para alzar el puesto del sumo sacerdote y hacer a Cristo menos.
Entonces en esa imagen, si no me equivoco, está en Juan. Ustedes lo pueden buscar. ¿Sí? Si no me equivoco. Ahora, esa cachetada que le dieron a Cristo es humillante. Y Cristo se quedó con la humillación. Ahora, ya resolvimos el versículo 39, ¿sí? El versículo 39, hermanos, que dice, no resistáis al malvado, más bien al que te golpea en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Cristo te está diciendo, no resistas a ese zorro astuto que te quiere humillar, porque quiere sacar algo de ti, una ventaja o una ganancia, sino quédate con la humillación, ¿sí? Ahora, vamos al 40, el versículo 40, ¿sí? Del capítulo 5 del Evangelio de Mateo dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahora, escuchen, este video lo estoy haciendo sencillo, pero ustedes pueden investigar. No deben de creerme todo, también pueden investigar. El 40 dice, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica. Ahora, cuando Cristo dice, al que quiera ponerte a pleito, se está refiriendo a un juicio. Sí, esa palabra pleito, sí, está ligada en el griego a un juicio. Lo que Cristo está diciendo aquí, el que quiera llevarte a juicio para quitarte la túnica, déjale también la capa. Ok, resolvimos una parte del versículo. El que quiera llevarte ante un juez, ante un tribunal, para quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahora, nosotros debemos de entender que en aquellos tiempos, la ropa cotidianamente o la ropa del día al día no era como la de nosotros. ¿Ok? La túnica servía para taparte del frío. ¿Sí? La túnica era para taparte del frío. Ahora, cuando dice, si alguien te quiere llevar a un tribunal para quitarte la túnica, déjale también la capa. La capa aquí no es la capa, hermanos. La capa es la ropa interior. Sí. Ahora, era una túnica, una capa, y a veces no usaban nada abajo, o a veces como un taparrabo. Ahora, lo que Cristo les está diciendo es que si te quieren quitar el abrigo, dales toda tu ropa. Es lo que está diciendo. Les voy a presentar a mi hija. Saluda, hija. Ella es Valentina. ¿Ok? Ahora, dice, vamos a seguir. El que quiera ponerte a juicio, un juicio injusto, y cuando habla solamente de ropa, ¿sí? Hermanos, cuando solamente habla de ropa, se está dirigiendo a personas extremadamente pobres, que lo único que tenían en su poder era esa capa para taparse, ¿sí? Y su ropa que le llamaban ropa interior. Entonces, hermanos, en la antigüedad, si alguien se quedaba sin esa prenda para el frío, en esa zona de Roma, donde vivían los hebreos, los judíos, se podía morir de frío, literalmente. Es como hoy.
En temporadas de frío, hermano, hace mucho frío y una persona no podía sobrevivir sin esa prenda de ropa. ¿Ok? Ahora, este versículo ya también lo estamos resolviendo en su contexto histórico, hermanos, en su contexto cultural. ¿Sí? Entonces habla de que a veces había juicios injustos para pobres. ¿Sí? Solamente alguien que no podía pagar una deuda, hermano. Alguien que no podía pagar una deuda y lo único que tenía era su ropa. Y la injusticia en los tribunales, ya sea romanos o judíos, era la misma. Eran tan injustos y tan malos que podían dejar a alguien sin una prenda para cubrirse el frío. ¿Ok? Cristo dice esto: si te quieren quitar la prenda para el frío, dales tu ropa interior. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que Cristo quería hacer, con esa acción es esto. ¿Sí? Que esa persona se quedara desnudo enfrente del tribunal o los jueces. ¿Por qué? Porque era algo vergonzoso ver a alguien desnudo en la antigüedad. Ahora, esa desnudez, cuando esa persona demostrara que no tenía nada más, ¿sí?, iba a poner en evidencia la injusticia. ¿Ok? Cristo quería evidenciar la justicia de las personas y de los jueces. ¿Cómo? Cuando una persona no tiene ni para cubrirse del frío o para tapar su cuerpo. Entonces Cristo te anima, ¿sí?, te anima a que no resistas, sino que lo entregues para avergonzar y evidenciar, ¿sí?, la injusticia. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las traducciones se equivoca. Cuando aquí dice túnica, hermanos, se refiere, a la prenda de ropa que podía cubrirte del frío. Y cuando dice capa, se refiere a la ropa interior. Solo que las malas traducciones nos ocultan la verdad y no entendemos. Por eso es bueno estudiar. Ahora, cuando dice ponerte a pleito, es llevarte a un juicio. ¿A qué tipo de persona? Está hablando de un pobre que no tenía nada. Ya lo aclaramos, pero vamos a ver Éxodo 22-26. Sí, Éxodo. Bueno, primero vamos a verlo en otra versión, ¿ok? Mateo 5. Mateo 5:40 dice en esta versión, fíjense lo que dice esta versión. Sí, lo voy a tratar de... Bueno, así lo dejamos. Dice, si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Esta versión se acerca más, pero no totalmente, porque dice, si te quitan la camisa, dale también tu abrigo. No, si te quitan el abrigo, dale tu ropa interior. ¿Ok? Ahora, vamos ahora sí a Éxodo
Éxodo 22. Buscamos Éxodo, capítulo 22, 26. Dice: si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Lo que Jesús está aquí evidenciando, que los jueces, ¿sí?, tanto romanos, tanto judíos, las personas que demandaban y llevaban a demandas a pobres, eran injustos. Porque la ley y Dios obliga que no puedes dejar a alguien, ¿sí?, sin algo que lo cubra del frío. Y si Dios manda que no puedes dejar a alguien sin esa prenda para que lo cubra del frío, mucho menos dejarlo desnudos. ¿Ok? Ya llevamos 2 versículos, hermano, 39 y 40. Ya vimos lo que significa que alguien te golpee la mejilla derecha. ¿Sí? Es un símbolo de humillación. ¿Ok? Luego ya vimos lo que quiere decir quitar la túnica y la capa. Es un juicio injusto ante un pobre que no podía pagar la deuda. Y Cristo está, ¿sí?, declarando o evidenciando la injusticia. Ahora vamos al 41. Dice: y a cualquiera que te obligue a andar 1 milla, ve con él 2, o sea, 2 millas. Ahora, este contexto del versículo 41, escuchen esto, hermano. Cualquier soldado romano que caminaba por cualquier pueblo, por cualquier nación, el soldado romano podía obligar a una persona, ¿sí?, a cargarle su equipo o a cargarle, ¿sí?, lo que llevara él, ¿sí?, el soldado romano, ahí va otra vez, el soldado romano podía obligar a quien él quisiera en cualquier nación, en cualquier ciudad, ¿sí?, podía obligarlo a cargar su equipo de guerra, ¿sí?, cargar su equipo de guerra durante 1 milla, Entonces, si un soldado romano pasaba por una ciudad, él podía agarrarte, ¿sí?, y echarte encima de ti su equipo de guerra, y tú por obligación y por ley tenías que caminar con él 1 milla, ¿sí?, para llevarle sus cosas. No importa lo que estuvieras haciendo, era una ley romana. Ahora Cristo dice: si te obligan a caminar o a cargar 1 milla, ¿sí?, su equipo, ve con él 2. Camina 2 millas. Camina 2 millas, no camina 1. Ahora, esto es interesante, porque la misma ley romana decía, hermanos, que si un soldado obligaba a caminar a una persona más de 1 milla con su equipo, el soldado romano, sí, se podía meter en problemas. Al soldado romano lo podían castigar por obligar a alguien a caminar 2 millas o porque alguien le cargara a su equipo 2 millas. Eso ya se veía como abuso de autoridad. Ahora, ¿qué está haciendo Cristo? Ve, no lo lleves 1, llévalo 2. ¿Para qué? Pues porque de alguna forma, sí, para que se metieran en problemas esos soldados que abusaban, ¿sí? Nosotros podemos ver un caso cuando Jesús iba
en el Calvario, cargando su cruz, ¿sí? Hubo un hombre, ¿sí?, que lo obligaron a llevar su cruz. Es lo mismo. Ese hombre iba pasando, lo agarraron y le echaron la cruz encima, porque era una ley, era algo habitual. Y es de lo que Cristo está hablando. Entonces, en el contexto y en la cultura y con la misma Biblia podemos ayudarnos, ¿sí?, a entender lo que Cristo está haciendo aquí. Cristo se está diciendo que no respondas de la misma manera, ¿sí?, y que si te insultan, te quedes con el insulto, ¿sí?, y si te quieren quitar algo, que evidencies. Hay que evidenciar la injusticia. ¿Ok? Espero y les haya sido de ayuda para entender Mateo, ¿sí?, capítulo 5, versículos 39, 40 y 41.